Es de las obras de Alejandro Son que expresan de manera muy palpable muchas de las ideas, intenciones, intereses que tenía el arquitecto en aquella época. Es la unidad deportiva más grande que hay en la zona metropolitana. Eso la convierte como la unidad deportiva más importante o más relevante, pues en términos de lo que llega a impactar para la ciudad, ¿no? De la cantidad de usuarios que puede alojar. El enfoque era en dos sentidos. Uno era la rehabilitación de la unidad deportiva. Eso implicaba la rehabilitación y restauración de las estructuras originales de Alejandro Son, que muchas estaban en proceso de grave deterioro. Y por el otro lado era que esta unidad deportiva se convirtiera en un espacio para la práctica del deporte adaptado. Entonces eso era así como punto número uno, que no se caigan. Punto número dos era hacer una rehabilitación que estuviera bien cuidada en términos de respetar la apariencia original, incluso los procesos constructivos originales. No era factible pensar en cualquier tipo de intervención. Había que ser como muy respetuosos de lo que ya existía y tratar de entender lo que estaba pasando ahí, las ideas del proyecto original, para que tanto en el proceso de rehabilitación como en el complemento que requería la unidad deportiva con ciertas infraestructura nueva, ciertos equipamientos nuevos, pues que hubiera como una continuidad de ideas, ¿no? Había cosas que ya no era factible llevarlas al estado original, hacer que funcionaran como funcionaban antes, sino que requerían de un nuevo equipamiento, y que esa arquitectura nueva, que se diseñaron unos baños vestidores nuevos, de alguna manera entablara diálogo con la arquitectura original, ¿no? La familia del arquitecto nos dio acceso a fotografiar los planos originales de la unidad deportiva, que fue como el punto de partida, fue ir a documentar eso, así como visitas de campo, y entonces tratar de entender cómo era la lógica del proyecto original, ¿no? La relación muy interesante entre los sistemas de cubierta y el suelo, ¿no? Los muros, digamos, las envolventes siempre estaban exentas, incluso al punto de no tocar con la cubierta, ¿no? Una ventilación, por ejemplo, perimetral, los baños vestidores, pero tratando de interpretar las ideas de Alejandro Son, el protagonismo que le daba a las cubiertas, por ejemplo, a esta claridad estructural de entender cómo se transmitía el peso de esas cubiertas, que eran, por un lado, muy expresivas, muy escultóricas, cómo eso la carga, cómo la transmitía al suelo y cómo liberaba los muros de cualquier esfuerzo estructural. Pues tratar de llevar eso a los edificios nuevos, ¿no? Pues hay todo un repertorio de estructuras por demás interesantes. El tanque elevado es interesantísimo, ¿no? La manera en que lo resuelve. Las graderías, por ejemplo, de las canchas de fútbol también es un elemento muy icónico. Hay fotos históricas, ¿no? de esas estructuras. Pero sin duda, pues el paraboloide es como el emblema de la unidad deportiva. Estaba en muy mal estado también de deterioro, y había un pabellón a un costado del ingreso que era como oficinas, y eso sí se había colapsado. El techo ya se había venido abajo, una parte del techo, entonces no había manera de salvar eso, y se decidió, en términos de seguridad del usuario, pues era eliminar ese riesgo, ¿no? Entonces se quitó eso. Eso permitió que la estructura de la paloma cobrara mucho más protagonismo, porque quedó como con más espacio, más suelta, más protagónica. Y hay una escultura como bajo relieve de Chávez Morado. Se restauró a su estado original, ¿no? Se eliminó toda la pintura, entonces los elementos están mucho más cercanos a como originalmente se construyeron.
había un tema interesante, y lo veías en los planos originales. No había como un proyecto como tal de pisos, de pavimentos, de andadores, de explanadas, eran de cemento. Y encontramos que por ahí podíamos hacer un replanteamiento del proyecto de paisaje del espacio público de la unidad deportiva. Y entonces, ¿cómo te planteas? A ver, ¿tiene sentido reconstruir otra vez esto para una actividad que ya no es la que originalmente había? ¿Qué tan auténtico es plantearlo de esa manera? ¿O por qué no repensar las necesidades del proyecto y quizás poner en valor otras cosas que eran todavía muy rescatables y que quizás pudieran adquirir un protagonismo mayor? Y había esta necesidad de dotar de mayor calidad espacial el proyecto de espacio público, ¿no? Entonces un poco como que evaluando las cosas que ya están puestas ahí, ¿no? Ya hay una arquitectura de mucho valor. Hay un patrimonio arbóreo también importante. Pues ya tenías arquitectura, ya tenías los espacios más o menos dados. Había canchas, había alberca, había zonas con macizos de árboles, claros entre los árboles. ¿Y qué era lo que nos tocaba aportar? Pues era hacer un proyecto de pavimentos y de mobiliario urbano, ¿no? Yo creo que ahora seguramente va a haber mucha gente que va a descubrir estructuras que no las podían percibir de esa manera. Por ejemplo, el módulo original de baños vestidores de la alberca era complicado entender cómo era el sistema de techumbre, ¿no? La cubierta, la estructura de la cubierta. Por la forma que tiene, por la envolvente de los muros, por la compartimentación de los espacios adentro. Al haberse despojado de todo eso y quedar solo las columnas con la cubierta, va a ser como muy revelador entender para la gente, para arquitectos y para gente no entendida de arquitectura, ver cómo funciona esa estructura, ¿no? O la otra que te digo, que una serie de paraguas invertidos que que forman una cubierta, es todo como una especie de topografía invertida, ¿no? Como ves estas cubiertas por debajo con todo ese movimiento y esa expresividad, es bien interesante. Y eso la gente seguramente, yo creo que desde la época en que se construyó, y hace muchos años, que no la veían o no la apreciaban, ¿no? Cuando vuelven a la vida, ese tipo de espacios, aún se justifica más su preservación, ¿no? Entonces imaginémonos en una unidad deportiva como esta, con el valor de la arquitectura original que vuelve a tomar vida, muchas estructuras vuelven a ser útiles. Yo espero que el resultado final esté a la altura, o al menos tenga la dignidad como para hablarle de frente a la arquitectura de Alejandro Son, ¿no? A lo que él proyectó originalmente ahí. Y que haya sido que sea una obra que al final la gente la valore y se la apropie, ¿no? La utilice. Esta reflexión interesante de que el patrimonio debe ganarse la vida también.